Hola, hoy vamos a ver algunas funciones que se le pueden aplicar a los clusters. Eh, Vamos a crear un ciclo while, estructura, ciclos, y creamos nuestro ciclo. Recuerden que necesitamos un botón para salirnos de este ciclo. Creamos un control. Hay diferentes funciones. Las más conocidas son para agrupar o desagrupar elementos en el cluster. Nos vamos a paleta de funciones, cluster, clases o variantes, y vamos a ver primero la función para agrupar. Esta nos va a servir para crear un cluster o para cambiar elementos de ese cluster. Vamos a ver, podemos poner diferentes tipos de controles. Voy a poner un control numérico, otro control numérico, una barra y un control booleano. Les voy a poner diferente nombre. A, A, B, C y D. Y cada uno de estos elementos los voy a ir conectando a la función agrupar. Voy a aumentar a 4 entradas y vamos a conectar cada uno a una de las entradas. Y pongo un indicador de salida, crear indicador. Y nos crea el cluster. Voy variando el valor de cada uno de los controles. Y va a variar el indicador de cluster dependiendo de cómo varía el control. La función agrupar también se utiliza para sustituir elementos de un cluster ya creado anteriormente. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Voy a hacer un cluster de 3 entradas. Paleta de control. Arreglos cluster. Halo. Y nos vamos a otra vez a paleta de control. Numérico. Voy a elegir 1. 2. Y voy a poner un control booleano. Vamos a cambiar el tamaño, ponemos vertical y se ajusta automáticamente. Puedo conectar este cluster a esta entrada y automáticamente me pone los tipos de entrada, qué tipo de datos es y sus nombres: numérico, numérico y booleano. Puedo cambiar estos nombres a B y C y automáticamente me cambia el nombre en las entradas. Puedo sustituir los valores de estos clusters poniendo un control
numérico y al último un booleano. Deben de ser del mismo tipo de datos dependiendo del orden del clúster de control y debe tener el mismo número de datos. Por lo tanto, un numérico puedo conectar a A, numérico 2 a B y el booleano a C. Y creo un indicador. Y en lugar de tomar los valores de A, B o C, toma los valores con los que fue reemplazado, en este caso numérico, numérico 2 o booleano. Para eso sirve la función agrupar. Luego podemos utilizar una función para desagrupar cada uno de los elementos. Paleta de funciones, clúster, y elegimos la función desagrupar. En este caso tenemos que incrementar el número de salidas. Bueno, conectamos la entrada a la salida de un clúster y automáticamente nos identifica cuántos elementos tiene ese clúster y de qué tipo de dato es. Y podemos observar cada uno de los elementos de manera individual. Así que podemos desagrupar cada uno de los elementos de un clúster. Se utiliza mucho esta función ya que podemos crear un bloque con un clúster con controles numéricos booleanos, pero cada uno de los elementos queremos que aplicarles alguna operación en específico. Entonces tenemos que desagrupar todo ese clúster para poder utilizarlos de forma individual. Vamos a hacer un ejemplo. Paleta de controles, clúster, ponemos uno. Imaginen que vamos a tener muchos controles, dos booleanos, que 3 numéricos, redimensionamos este clúster y cambiamos nombres de cada uno de los elementos. Podemos poner A1, A2, B1, B2 y B3. Creamos un indicador y podemos sacar esto del ciclo. Voy a borrar este ciclo y voy a crear un bloque. Recuerden que una de las ventajas de usar clúster es que vamos a ocupar menos terminales del panel de terminales, en este caso una entrada y una salida. La entrada se la asignamos al clúster de control, la salida al clúster de indicador. Luego puedo guardar este bloque, voy a poner B1,
y lo podemos usar en otro instrumento virtual. Perdón, no. Ahí está. Podemos crear un nuevo instrumento virtual. Cerramos el anterior. Y recuerden que nos vamos a paleta de funciones. Seleccionar instrumento virtual. Y damos V1. Y nos jala el bloque. Paleta de funciones, estructuras. Creamos un ciclo. Y crear control. Podemos crear el control y ya nos sale control, nos sale el cluster con cada uno de sus elementos. Pero imaginen que A1 y A2 quiero aplicarles la operación booleana de AND, y B1 le voy a sumar B2 y luego lo voy a multiplicar por B3. Si no desagrupo cada uno de los elementos, no se pueden realizar estas operaciones. Por lo tanto, vamos a usar la función desagrupar para primero obtener los elementos de ese clúster y después realizar las operaciones. Nos vamos a clúster clases y luego desagrupar. Y la salida del bloque la ponemos a la entrada de la función desagrupar y ya tenemos nuestros 5 elementos. Y recuerden que habíamos dicho que A y A2 le hicimos aplicar la operación booleana AND, y luego a B1 y B2 las íbamos a sumar, y luego íbamos a multiplicar ese resultado por P3. Hay que poner indicadores, crear indicador, y creamos otro indicador. Podemos acomodar y corremos el programa. Recuerden que para que prenda el LED ambas entradas deben de ser 1, y pues si cumple, luego P1 más B2 por B3, es decir 1 más 1, 2 por 2, 4. Está realizando cada una de las operaciones y desagrupamos todos los elementos de nuestro clúster. Hay otras dos funciones importantes. Vamos a dejar ese clúster. Lo vamos a usar para realizar algún ejemplo con las otras dos funciones, que una es agrupar por nombre y desagrupar por nombre. Vamos a ver paleta de funciones, clúster, y está agrupar por nombre. En este caso tenemos que conectar un clúster a la entrada y podemos cambiar el valor de alguno de los elementos. Ustedes deben de elegir cuál de esos elementos. En este caso la opción por default es el primer elemento. Podemos poner un control booleano y lo voy a conectar a esa entrada.
y luego un indicador. Corremos y en este caso pues no le hace caso al botón de cluster. Los otros elementos sí. Recuerden que cambiamos el valor. El elemento A1 va a ser el botón booleano. Podemos elegir cuál de los elementos se va a cambiar. En este caso pueden irse a seleccionar ítem y pueden poner A2. Y ahora A1 si lo toma en cuenta y A2 no. Si no va a tomar en cuenta el valor de booleano. Es importante que sea el mismo tipo de dato. Si selecciono B1, pues les va a marcar error debido a que B1 es un control numérico y lo que están conectando es un control booleano. Pueden también incrementar el número de elementos, es decir, número de entradas. Y pueden incluir hasta todos los elementos de ese cluster. Hacerlo con 2. Creamos un control booleano, un control numérico. Corremos. En este caso no toma en cuenta este A2, sino el que lo reemplazó, igual B1. Y podemos incrementar el número de entradas. Otra forma para cambiar qué elemento deseamos, hecho, y nos vamos a seleccionar ítem y lo seleccionamos de la lista, o clic izquierdo y lo seleccionamos de la lista. Va a reemplazar el valor dependiendo del nombre del elemento. Y por último está el de desagrupar por nombre. De funciones, cluster, y vamos a desagrupar este cluster. Y nosotros decidimos qué elemento elegir de ese cluster dependiendo de su nombre. Imaginen, nada más quiero el elemento A1. Así que solamente estoy eligiendo este elemento A1. Puedo elegir el A2. También puedo incrementar el número de elementos. Recuerden que en este caso podemos cambiar V1 y va a cambiar el elemento que elegimos. Igual podemos cambiar el nombre dando clic izquierdo y eligiendo alguno de la lista. Podemos cambiar a A1 y podemos cambiar a V3. Y pues podemos elegir específicamente un elemento dependiendo de su nombre. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias.